Bienvenidos una vez más. Esta es nuestra escuela bíblica Trascendiendo Generaciones. Mi nombre es Miguel Tábara y una vez más vamos a aprender todos juntos a escudriñar la palabra del Señor. Es nuestra segunda sesión de hoy, lunes 4 de mayo, y vamos a ponernos desde nuestras casas, cómodos. Tomen por favor su Biblia, un lapicero y un cuaderno para tomar notas también. La semana pasada estuvimos viendo acerca de nuestra primera sesión una introducción general de lo que es hermenéutica y también la antigua hermenéutica. Así que hoy vamos a ver en nuestra segunda sesión qué es la nueva hermenéutica, ¿sí? Y para eso vamos a ver nuestros objetivos de lección, de sesión para este día. Así que nuestros objetivos para hoy, ¿sí?, es que conozcamos los peligros de la nueva hermenéutica y que cada hermano, que cada estudiante pueda explicar también a otros las nociones aprendidas de esta clase. Así que vamos con la introducción, entendiendo que el término nueva hermenéutica, ¿sí?, no es un método o sistema para explicar mejor las escrituras. No es un método de interpretar la Biblia, es decir, no es hermenéutica en sí. Ahora, este nuevo método o este nuevo sistema que usan muchos para interpretar las escrituras es un disfraz para destruir la fe de la iglesia que muchos utilizan, ¿no?, para inducir al error. Entonces, este método que usan los modernistas, personas que estudian también, por si acaso, teología, entonces lo usan para que se infiltran en las iglesias para que destruyan la fe de los hermanos que son estudiosos y que están siempre en las escrituras. Entonces, este nuevo método de interpretación que muchos usan, ¿sí?, es muy peligroso porque va a inducir al error de nuestros hermanos en la fe. Ahora, la nueva hermenéutica no se puede definir como una hermenéutica verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Por la siguiente razón: porque es una reacción negativa contra la antigua hermenéutica. Nosotros la semana pasada, en la clase pasada, en la sesión que desarrollamos el lunes, dijimos que la antigua hermenéutica se basa en el texto bíblico, ¿sí?, y está siempre regida al texto de la palabra del Señor. Es decir, que la antigua hermenéutica examina y interpreta las escrituras sometida al espíritu de la palabra. Es decir, todos aquellos que interpretamos las escrituras sometemos nuestra voluntad a Dios para poder escudriñar las escrituras. Nuestra voluntad no está por encima de las escrituras. Recordemos que es Dios quien ha inspirado las escrituras a través del Espíritu Santo. Entonces, la nueva hermenéutica o este nuevo método no se puede definir como una hermenéutica verdadera porque es una reacción negativa contra la antigua hermenéutica. Este nuevo método de interpretar, o la llamada nueva hermenéutica, en primer lugar no busca la voluntad de Dios, sino busca a toda costa, ¿sí?, rechazar la palabra del Señor. Este nuevo método entonces quiere muchas cosas que la Biblia no permite o que la Biblia rechaza. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, la Biblia nos habla de una fe, es decir, de una fe objetiva, de una fe revelada por Dios. Y ahí vamos a ir a las Escrituras. Si ustedes tienen una Biblia a la mano, vamos a ir a Gálatas, el capítulo 1, el versículo 23. Dice, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, la Biblia nos habla de una fe objetiva, de una fe revelada, de una fe verdadera, de una fe absoluta. ¿Sí? Sin embargo, esta nueva hermenéutica quiere muchas cosas que la Biblia no permite y que la Biblia rechaza. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 25. Dice la Escritura, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol que esa fe, ¿sí? Esa fe es verdadera y esa fe en realidad es Cristo mismo. Por eso que el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo en la fe, se refiere a Cristo, lo que ahora vive en Cristo. Entonces, la Biblia nos habla de una fe objetiva, de una fe revelada por Dios, de una fe absoluta. Pero los que promueven esta nueva hermenéutica o este nuevo método de interpretar las Escrituras, ¿sí? No quieren la fe objetiva, no quieren esta fe absoluta, no quieren esta fe verdadera, sino que para ellos todo es subjetivo, es decir, relativo, intrínseco, es decir, que lo que ellos piensan y desean, eso tiene que hacerse. Entonces, esta nueva hermenéutica o este nuevo método de interpretar la Biblia que algunos usan, ¿sí? No quieren fe, sino sentimiento. No quieren esa fe verdadera, no quieren esa fe objetiva, sino quieren sentimientos. No quieren la verdad de la Escritura, sino quieren emoción. Por eso es que casi una década, ¿sí? Se ha trabajado a base del sentimiento, de la emoción, una palabra más sensacionalista, una palabra más emotiva, pero no se ha aterrizado en la Escritura. Entonces, esta nueva hermenéutica, ¿sí? No puede definirse como una hermenéutica verdadera, porque está en contra de la antigua hermenéutica, porque no busca la voluntad de Dios, sino busca rechazarla contundentemente y quiere muchas cosas que la Biblia no permite y que la Biblia aborrece. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras siempre nos va a fijar un estándar, una regla para cada creyente. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera posición o postura de los que promueven este método o esta nueva llamada hermenéutica? Primero, que consideran las interpretaciones, ¿sí?, correctas de la Biblia como algo legalista y extremista. Los que proponen la nueva hermenéutica, ellos dicen que los que interpretan correctamente la Biblia están equivocados y son de una mente cerrada y no abierta. No sé si ustedes habrán escuchado, seguramente, cuando se nos dice, tú eres de una mente cerrada, tú eres conservador, tú eres radical. Entonces, tratan de llamarnos así a los que escudriñamos las Escrituras. Entonces, nos califican a todos aquellos que escudriñan la Escritura verdaderamente como fariseos, como legalistas, como extremistas. Ahora, para entender esto, la Escritura por sí ya es radical, porque nos dice que seamos santos. Segundo, es que la Biblia nos aclara que Dios creó hombre y mujer. Nos dice también que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Nos dice que el varón no se tiene que acostar con otro varón y la mujer con otra mujer. Entonces, por sí ya la Escritura es radical. Pero los que decimos así y los que hablamos de esa manera, entonces la nueva hermenéutica los trata o los cataloga o los califica como fariseos, como legalistas o extremistas. Entonces, si ustedes habrán escuchado, ¿sí?, esta palabra que es conservador, ¿verdad? Tú eres conservador, tú eres radical. Y no se trata de ser eso, porque la Biblia misma ya nos pone, ¿sí?, en un camino de ser radicales. La Biblia nos dice que no debe haber compañerismo, la luz con las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a la Escritura. Pero el pensamiento
de los que promueven este nuevo método es llamar así a los que correctamente interpretan las Escrituras y correctamente están en el estándar y en el camino que Dios desea y quiere. Como estudiantes de la Biblia, nosotros debemos saber que nuestra vida, nuestro pensamiento tiene que estar centrada en la palabra del Señor. Nuestra voluntad tiene que estar por debajo de las Escrituras y por debajo del señorío de Cristo. La semana pasada en la clase hablamos que nuestra voluntad tiene que estar sometida a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, para que podamos ir con un espíritu noble, sometido a Dios, a interpretar el texto bíblico. Ahora, la nueva hermenéutica propone presentar un Dios que aprueba el pecado, bajo la excusa de que lo más importante es el amor y no la doctrina. Y eso abunda hoy, ¿verdad? Dios perdona. Bueno, ya pecó, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, la Biblia define que Dios no solapa, que Dios no es permisivo, ¿sí? Los permisivos son los hombres y los que solapan son los hombres, pero la Biblia, la palabra de Dios, no solapa, no es permisiva. Al pecado le va a llamar pecado. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, obviamente Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero sin embargo, el amor de Dios está impregnado de su justicia, está impregnado de su juicio, ¿sí? Porque la Escritura misma va a decir, Hebreos, que Dios corrige, disciplina, castiga y azota al hijo a quien ama. Entonces el amor no es un amor, el amor de Dios no es un amor permisivo, no es un amor que solapa, no es un amor que esconde el mal y que esconde el pecado. El amor de Dios conlleva juicio. Por eso que cuando leemos Apocalipsis nos habla del justo juicio de Dios que está basado en su perfecto amor. Ahora, los que promueven esto, entonces ponen por encima a un amor, ¿sí? A un amor permisivo, a un amor que solapa, ¿sí? Ponen por encima de la doctrina y de la Escritura. Entonces, tenemos que entender que lo que hoy se está barajando, de lo que hoy se está hablando, incluso se habla en nuestras iglesias también, de lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Que si tú andas conforme a la Escritura, eres un fariseo. Que si tu vida está conforme y plantado a la palabra de Dios, eres radical. Si tu vida está conforme a la Escritura, ¿sí? Eres legalista. La misma Biblia ya es radical por sí misma. Entonces, estos que promueven y presentan a Dios como que aprueba el pecado, ¿sí? Con la excusa de que el amor es importante y dejan por debajo la doctrina de Dios, es erróneo. El amor de Dios conlleva juicio, conlleva disciplina, conlleva orden, ¿sí? Y también castigo. Ahora, la nueva hermenéutica establece la doctrina de que los falsos maestros pueden tener comunión con la iglesia de Cristo. Pero la Biblia también nos dice otra cosa, ¿sí? Nos habla de los apóstatas que se apartaron de la fe. Entonces tenemos que entender eso, que no puede haber la comunión, la luz con las tinieblas. Eso nos dice bien claro las Escrituras. Entonces, ningún falso maestro, ningún falso predicador, ningún falso, vamos a decir también teólogo, no puede ser parte, ¿sí? De la comunión de la iglesia, de la comunión con los santos. La Biblia nos fija que son aquellos verdaderos hijos de Dios que están en la luz, que tienen comunión con el cuerpo de Cristo. La nueva hermenéutica le da la espalda a la lógica, es decir, al razonamiento correcto, ¿sí? Al razonamiento correcto. Es decir, la Biblia, ¿sí? Tiene esa fe correcta, un razonamiento correcto, ordenado, disciplinado, para que nosotros nos rijamos a las palabras del Señor. Entonces, que nuestro caminar se sujete a la Escritura. Sin embargo, la nueva hermenéutica o este nuevo método que muchos han tomado para interpretar las Escrituras, le da la espalda a este orden que Dios ha establecido. Si ustedes han escuchado decir
hay que releer las escrituras, ¿verdad? Hay que releer el libro. Obviamente que hay que leer, volver a leer las escrituras, quizá para entenderla mejor y para que nuestra vida se sujete a la palabra, al espíritu de la palabra del Señor. Pero no es que hay que releer para cambiar el sentido de la escritura y llevarlo a mi propio interés, a mi propio pensar y a mi propio pensamiento, y vivir de acuerdo a lo que yo creo y no conforme a lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos establece. Entonces ese es un problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se originó? ¿Cómo se inició la nueva hermenéutica? ¿Dónde se originó? Tenemos que remontarnos al Génesis. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, al versículo 4 de Génesis, por favor, con sus Biblias, ¿sí? Si somos estudiantes de las Escrituras, tenemos que ir con la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4 dice lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Entonces, tenemos ahí un nuevo maestro, pero no un maestro verdadero, sino un maestro falso, ¿sí? Que introduce una palabra distorsionada de lo que Dios les había dicho a Adán y a Eva. Entonces, cuando Satanás trajo, ¿sí? Esta palabra, trató de cancelar la palabra del Señor al decir no morirás. Porque cuando nosotros leemos todo el pasaje, recordamos que el Señor le dice, de todo árbol podrán comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, porque del día que comieren, ciertamente morirán. Entonces, ¿dónde se inicia, dónde se origina este nuevo pensar, ¿sí? Para distorsionar las escrituras en el Edén? ¿Con quién? Con Satanás. Mientras el Señor le dice a Adán y Eva, si comen, van a morir, ¿sí? No solamente física, sino también eternamente. Satanás le dice, no morirán. Es el pensamiento que hoy se teje, ¿sí? En el mundo religioso cristiano, ¿verdad? Si pecas, Dios te va a perdonar. Dios es bueno, Dios es bonachón, Dios es misericordioso, sí. Es verdad, Dios es misericordioso. Pero Dios en su palabra nos dice que no juguemos con el pecado, que no nos enredemos con el pecado. Al contrario, nos dice el que es santo, santifíquese más, y el que es justo, justifíquese más. Pero se origina ahí, en el Edén. La nueva hermenéutica no es nueva en realidad. Es tan vieja, sí, tan viejísima, pero que en este mundo posmoderno, lleno de relativismo, ha comenzado a surgir con mucha fuerza, con mucha intensidad, con el propósito de entretener a la gente, ¿sí? De llevar a un culto sensacionalista, emotivo, sin palabras, sin centrarse en el espíritu de la escritura. Entonces, esta nueva hermenéutica no es hermenéutica, sino simplemente es el esfuerzo continuo de Satanás que quiere quitar la palabra de Dios del corazón de la gente, apartarla. Por eso es que mucha gente, ¿sí? Muchos que se dicen cristianos, siempre están hablando del sentir. Si yo siento, hago esto. Si yo no siento, no hago esto. Y la Biblia no se trata de un sentir, sino es decisiones. Por eso que cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús llama a los discípulos y le dice, sígueme. Son decisiones firmes que tenemos que seguir al Maestro y en la Escritura. Entonces, siempre Satanás va a tratar de quitar la palabra del Señor del corazón de la gente para lograr su propósito. ¿Sí? Es decir, va a tratar siempre de torcer las Escrituras. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, ¿sí? El capítulo 3, el versículo 16. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo está hablando de los escritos, el apóstol Pedro, perdón, está hablando de los escritos de Pablo. Dice el apóstol Pedro que los escritos de Pablo son un tanto difíciles de entender. ¿Sí? Pero no es que sean imposibles, sino dice un tanto difíciles. Y entonces la gente tuerce, ¿sí? Tuerce la palabra del Señor, y la nueva hermenéutica también tuerce la palabra del Señor simplemente para inducir al error, para engañar y para inducir al error. Entonces tenemos que tener presente como estudiantes de las Escrituras, como aquellos que estamos centrados en la palabra del Señor, que no es por lo que yo pienso o por lo que yo deseo, como dicen ahí, ¿no? O sea, agárrate de esta palabra, proclama la palabra, hazla tuya la palabra. Mira, por más que proclames, por más que declares, no va a suceder nada. Si tú no estás enraizado en la palabra, por más que proclames, no se va a hacer realidad nada en tu vida. Nosotros somos ovejas. La Biblia en Juan 10 dice que somos ovejas. Y si somos ovejas, entonces escuchamos la voz de Dios y le seguimos. Entonces aquí no se trata de declarar, se trata de que ustedes, como estudiantes de las Escrituras, obedezcan la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces de eso en realidad se trata. Y el apóstol Pedro va a decir que los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, ¿dónde se origina, dónde comienza esta nueva forma de interpretar erróneamente las Escrituras? Ya desde el Edén en el Génesis capítulo 3. Incluso cuando el Señor Jesús le dice a los fariseos, recuerden ustedes, el Señor Jesús le dice que por la dureza del corazón de los hombres, ¿sí?, es que se dio carta de repudio, pero al principio no era así. Entonces, vamos a hablar un poco de ello, ¿sí?, a continuación. Ahora, lo que hemos visto es cómo se originó, cómo se inició la nueva hermenéutica. Ahora, vamos a ver qué considera, qué cree este nuevo método de interpretar las Escrituras, lo que le llaman la nueva hermenéutica. ¿Qué considera? Primero, ellos dicen que hemos estado leyendo la Escritura o la Biblia de manera equivocada. Eso es lo que ellos dicen. También consideran que no creen que sea la función de la Escritura, de la palabra del Señor, presentar instrucciones específicas, como por ejemplo adorar a Dios, cómo organizar la iglesia, cómo hacer la obra del Señor, ¿sí?, cómo vivir nuestras vidas. O sea, no consideran que la Biblia tenga instrucciones específicas de cómo vivir nuestra adoración a Dios, nuestra organización como iglesia, nuestras propias vidas. Entonces, lo que están diciendo en otras palabras, si es que la Biblia no presenta instrucciones específicas, vivamos nuestra vida como nosotros pensemos, como nosotros la organicemos y como nosotros lo deseemos. Pero la Escritura no nos dice eso. Las Escrituras ya nos da un patrón, y el estándar de nuestra vida es vivirla conforme a la de Cristo. No hay otro estándar. Entonces, el estándar para todo creyente es que vivamos al estándar de la vida de Cristo, no según lo que yo crea. Yo no voy a organizar la iglesia según lo que yo crea, según lo que yo piense. No voy a dirigir la iglesia según mis criterios, porque los criterios, sí, ya están establecidos en la Escritura. Y se lo voy a leer en la primera carta del apóstol Pablo. Mire lo que dice, para aquellos que dirigen la iglesia, para aquellos que dirigimos la iglesia y cómo la organizamos. Primera de Pedro, el capítulo 5, los 4 primeros versículos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el principal, acá dice el príncipe, debería decir el principal. Cuando aparezca el principal de los pastores, o el general, o el primer pastor, diríamos así, ¿ya? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Este príncipe que dice aquí es el principal. ¿Quién es el principal de los pastores? Obviamente Cristo. Y aquí se nos está diciendo que nuestro trabajo y lo que dirigimos la iglesia y lo que lo organizamos la iglesia tiene que ser con estos elementos de cuidado, de voluntad, de ánimo pronto, no como señores y dueños de la congregación, porque el único dueño, el único señor es Cristo. Pero estos que plantean esta nueva hermenéutica y esta forma de interpretar las escrituras dicen que la Biblia no presenta instrucciones específicas, ¿sí?, sobre exactamente cómo adorar al Señor, cómo organizar la iglesia, cómo hacer la obra de Cristo y cómo vivir nuestras vidas. Así es lo que piensan y así es lo que creen y así ellos interpretan las escrituras. También dicen que hay plena libertad, ¿sí?, de divorciarse y volverse a casar por cualquier causa, ¿sí? Entonces, ya nosotros en el ámbito religioso cristiano hemos visto que muchos hacen esto, se divorcian y se vuelven a casar. Entonces es un desorden, pero ellos aprueban estas cosas, incluso otras doctrinas y otras prácticas sectarias también. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener presente que esta nueva hermenéutica no es más que inducir al error a aquellos que están firmes en las escrituras. Ellos también niegan la inspiración de las escrituras, ¿sí? Ellos niegan la inspiración de las escrituras. Nosotros creemos que la escritura es infalible, es inerrante, ¿sí?, es singular, es absoluta. Nosotros creemos eso, y es verdad. Y la Biblia lo va a confirmar, y va a decir, cielos y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no va a pasar. Entonces, pero estos que promueven esta nueva hermenéutica niegan la inspiración de las escrituras. Ellos dicen que el nacimiento virginal de Jesús, ponen en duda, el nacimiento virginal de Jesús. Dicen que los relatos del Antiguo Testamento, aún la creación, son puros mitos o fábulas. Y entonces, de eso tenemos que tener cuidado. Entonces, esta nueva hermenéutica, ¿sí?, considera estos puntos que lo acabamos de ver, que lo acabamos de compartir. Es decir, estamos leyendo las escrituras de manera equivocada, que la Biblia no presenta instrucciones específicas para nuestra adoración, para nuestra organización, para nuestra vida como creyentes, y que hay plena libertad para divorciarse y volverse a casar. Por eso hay tantos pastores recasados, líderes de recasados, y ocupan liderazgo también. Entonces, esto es lo que se promueve. Entonces, la Biblia nos habla que lo que anhelan obispados, eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí?, deben ser irreprensibles, sobrios. Dice ahí, maridos de una sola mujer. Y eso va tanto para los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, tiene que ser marido de una sola mujer, la mujer tiene que ser mujer de un solo marido. Entonces, pero estos están distorsionando las escrituras. Veamos ahora, ¿sí?, lo que dice también el apóstol Pedro y Apocalipsis y Timoteo. Vamos a hacer ya quizá una conclusión de todo lo que nosotros hemos visto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Es clarito. Dice, si alguno habla, hable conforme a su parecer, hable conforme a sus pensamientos, hable que, no sé, se gana un carro, un chalet. No dice eso. Dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. No está diciendo que te inventes cosas, no está diciendo que saques de tu propio parecer, ¿sí? Porque algunos por ahí andan totalmente distorsionados, que ponen como a manera de suerte el dedo en el pasaje y comienzan a predicar. No, la idea acá es, si vamos a hablar, si tú como líder, como quizá estudiante de la Escritura, como aquel que trabajas en la iglesia, ¿sí? Vas a hablar de la palabra y vas a instruir a tus hermanos y lo vas a educar, entonces tienes que hablar conforme a las palabras de Dios. Eso dice el apóstol Pedro. Si alguno ministra, dice ministre conforme al poder que Dios da. Entonces tenemos que hablar y ministrar todo conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sí? Hablamos, como dijimos la semana pasada, hablamos donde Dios habla y callamos donde Dios calla. No hay especulaciones, no hay especulaciones, sino la Biblia es lo necesario, ¿sí? ¿Sí? Tiene todo lo necesario para nuestra salvación. Primera de Timoteo, les dije que tienen que tener su Biblia. Espero que tengan en casa su Biblia. Primera de Timoteo, el capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4, versículo 1 al 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias. El apóstol también dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso se ve, y eso se palpa, y eso se habla, y también algunos inducen para que muchos no caminen, ¿sí?, en los propósitos del Señor a través de su palabra. Miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, permanezcamos en lo que Dios manda por medio de su palabra, ¿sí? A manera de conclusión ya, es permanecer en lo que Dios nos manda, ¿sí?, por medio de su palabra. Tenemos que ser santos, perfecto, ¿sí? Tenemos que andar en su palabra, que es radical. Si es radical, tenemos que andar de esa manera. Y los textos que hemos leído, eso, nos dicen lo que tenemos que hacer como creyentes. Entonces, hermanos, sean jóvenes, adultos que nos están siguiendo o están ya matriculados, ¿sí?, solamente la disposición y sacar tiempo para aprender más de la palabra del Señor, es que seamos estudiantes diligentes de la Biblia, para que, estando preparados, hermanos, podamos refutar el error que hoy en día se presenta en muchos lugares, en muchas iglesias, y a veces estamos callados y a veces pensamos que no tenemos que levantar el dedo contra el ungido de Dios. Recuerden que David dice eso, ¿sí?,
Obviamente porque Saúl era el ungido del Señor y porque tenía en sus manos la posibilidad de matarlo. Pero él no lo hizo porque respetó que estaba puesto por Dios, es verdad. Pero en ningún momento la Escritura dice que David no exhortó a Saúl. David exhortó a Saúl, le hizo reflexionar, recapacitar para que vuelva en razón. Cuando ustedes leen los libros de Samuel, van a encontrar que David hace recapacitar a Saúl y Saúl termina finalmente reconociendo su error y le bendice y le llama hijo, mi hijo David. Entonces, miren, todo se ha torcido en realidad. Muchos han torcido las Escrituras. Y pensamos que es así, pero no. La Biblia dice que tenemos que ser obreros aprobados, que tracemos bien la palabra de verdad. Entonces, queridos hermanos, queridos estudiantes de la palabra de Dios, de las Escrituras, permanezcamos en lo que Dios nos manda, es decir, a través de su palabra. Seamos estudiantes diligentes de la Biblia para que estemos preparados, listos para presentar defensa, para refutar el error que hoy en estos días se está dando. ¿Sí? No somos emoción del sentimiento, somos creyentes, estudiantes de la palabra del Señor que vivimos por fe. ¿Sí? Por fe. La Biblia dice que no andamos por sentimiento, no andamos por emoción, sino andamos por fe, por fe. Y el apóstol Pablo va a decir eso, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, dice él, ¿no? Entonces tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Para repasar, hoy hemos visto, ¿sí? Lo que hemos visto primero es acerca de que esta nueva hermenéutica no se puede definir como verdadera. Segundo, que la posición o la postura de esta llamada nueva hermenéutica promueve, ¿sí? Promueve y dice que los que leen correctamente las Escrituras son legalistas, extremistas, fariseos, legalistas, etc. Y también, finalmente, hemos visto el origen, su inicio, donde comienza este pensamiento de interpretar erróneamente las Escrituras en el Edén. ¿Sí? El propósito de Satanás solamente es torcer las Escrituras, y con este nuevo método lo está logrando. Y finalmente, hemos visto qué es lo que considera, qué es lo que cree la nueva hermenéutica, o así llamada nueva hermenéutica. Finalmente, hermanos, oremos para que Dios nos dé fortaleza para ser estudiantes diligentes, cuidadosos de la palabra del Señor, que pongamos todo el sentido para entender las Escrituras.